Ustedes habrán pensado que nos hemos puesto de acuerdo todos los expositores, con mucho detalle hemos dividido los temas y los hemos además ordenado adecuadamente para que todos compatibilicen. Además, casi hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos enfoques, los mismos planteamientos. O sea que hemos venido a esta reunión tras una coordinación larga y exhaustiva. Yo debo decirles que en parte es cierto, porque el Foro Soberanía Energética, que somos todos los que estamos acá, estamos en esta lucha hace muchos años y hemos justamente logrado hacer que en el Perú se produzca una situación muy especial. Estamos en el país en un momento de cruce de caminos. De un lado, el camino de la soberanía energética que avanza. Esperen, vamos a despedirnos del... Ahí en Talara va a ser otro foro de soberanía energética, acabamos de conversarlo. Les decía, estamos en un cruce de caminos en el país porque la lucha que se dio cuando se privatizó Petroperú bajo la dictadura fujimorista y se trató de enfrentar la recuperación de la soberanía energética ha tenido varios episodios y se logró avanzar, se avanzó cuando se intentó y se hizo esa pésima negociación respecto a Camisea y al final, cuando gana el gobierno Ollantumala, hay una propuesta de soberanía energética que hace que muchos de los que están participando en el foro tuvimos actividad pública y responsabilidad pública. Y se consiguieron avances que significaba que la sociedad misma y las condiciones de la energía, de la política energética del país estaban cambiando. Y esa dinámica está ahora encontrada con la dinámica contraria. Lo que está pasando en el país es que hay un choque de dos dinámicas bien concretas. Voy a ponerle casos específicos. Se ha señalado el caso de Petroperú en Talara. Se ha señalado de manera muy clara. La refinería de Talara es un proyecto muy importante. Es un proyecto por el cual se quiso paralizar todo lo que es inversión pública en el sector de energía y minas, en particular el sector petrolero. Y la refinería de Talara está en un momento en el cual o termina bien o va a ser el pretexto para que el gobierno diga, este o el que entre, este para terminar o el que entre para empezar, diga, para que siga la refinería, para que se siga haciendo, como no tenemos mucha plata, tenemos que vender las acciones de Petroperú. Hay que privatizar Petroperú. Y existen ya quienes sostienen que lo que el Perú tiene que hacer es importar combustibles. Petroperú produciría una parte y ellos importarían otros. ¿Quiénes son? El grupo Graña y Montero y todos los que están vinculados al diario El Comercio, que plantean esa propuesta central. Entonces, privatizar Petroperú e importar combustible va de la mano con no seguir con la modernización de la refinería. Y eso va acompañado de otras dos medidas. Ustedes saben, yo he estado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, es impresionante. Campodónico consiguió, con todo el directorio de Petroperú, de que un lote de la Amazonía, que tiene importantes reservas probadas de petróleo, de crudo de buena calidad, la empresa, como tiene que hacer exploración muy profunda y como no tenía en ese momento condiciones, la empresa dice, lo voy a devolver. Campodónico, como presidente de Petroperú, dice, ¿y por qué se lo vas a devolver a Perú Petro? Dáselo a Petroperú, porque Perú Petro va a convocar a otro, pero Petroperú lo puede asumir. Y se lo da gratis a Petroperú. ¿Cuánto? 500 millones de dólares que habían invertido, gratis a Petroperú. Con miles de barriles de petróleo, con millones de dólares probados. Entonces Petroperú empieza a trabajar. Petroperú consigue un socio, Geopark se llama, y ese socio le dice, yo pongo el 100% de la inversión y a ti te voy a dar el 25% de la ganancia y vamos a trabajar en conjunto y después tú vas a ir invirtiendo también, ya es en un acuerdo. Y ese acuerdo es aprobado por casi todos los ministerios, menos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo estaba en el Congreso cuando estaba la Sociedad de Minería y Petróleo, estaba la gente de Geopark y la gente de Petroperú diciendo, autorícenos para invertir, está todo, ¿no? El Estado no tiene que poner un real, tiene simplemente que autorizar el contrato que ya está suscrito.
¿Se ha suscrito hasta la fecha? No, no se ha suscrito. Están esperando a ver a quién se lo regalan. Es impresionante. Y ese recurso de ese lote petrolero va directamente a la refinería Talara, abastece la refinería Talara y tiene un crudo de buena calidad que permitiría combinarlo con el crudo pesado para que tenga mejor flujo. Otra circunstancia similar. ¿Recuerdan el lote de 192? ¿Recuerdan ese lote que estaba en problemas? Resultó que ese lote estuvo en una situación compleja, se hizo una licitación, fallaron todas, y luego se quiso entregar a dedo. Entonces empieza a haber una discusión: ¿qué va a pasar con el lote? Los pueblos indígenas amazónicos dicen: un momento, aquí, ¿qué es esto? Se está haciendo una cosa que no conviene, ni al Perú ni a nosotros. Y se levantan y se arman en rebelión y dicen: no, ni hablar, esto tiene que hacerlo Petroperú, y tiene que hacerse en función de los derechos de la Amazonía, incluyendo a los pueblos amazónicos. Y nos tienen que consultar. Se arma un impasse. Yo estaba en una reunión con la ministra de Energía y Minas con todos los componentes del conflicto, y en un momento clave un dirigente de uno de los pueblos amazónicos le dice: señora ministra, yo quiero decirle algo muy sentido, porque mi madre va a estar mañana en esa lucha y yo sé lo que puede pasar, que va a ser bien grave. Y yo quiero decirle que para nosotros tiene que ser Petroperú quien entre a ese lote, por dos razones. Primero, porque no se va a ir del Perú. Y en segundo lugar, porque es una empresa nuestra, de todos los peruanos. Es una empresa estatal, del Estado peruano. Y el Estado peruano, dice el dirigente indígena, somos nosotros. Y por eso preferimos que sea Petroperú. ¿Qué hace el gobierno? Dice que sí, dice que no. Y al final está dada por 2 años, se mantiene una transición a una empresa, Pacific, que fue botada de Colombia de un pozo petrolero que manejaba, porque estaba haciendo exploraciones tirando dinamita para encontrar petróleo, y esa empresa sigue ahí. Y está quebrada internacionalmente, está quebrada, oficialmente quebrada. Y ya están diciendo que no le van a dar a Petroperú el contrato para que entre. Deberían haberle dado ya las condiciones para que asuma Petroperú ese contrato. Esos 2 pozos, que tienen reservas de varios miles de millones de dólares, confirmados oficialmente por el Colegio de Ingenieros y por todas las instancias públicas del Perú, que le darían recursos al oleoducto norperuano, que le darían petróleo a la refinería, que permitirían trabajar pozos petroleros de Ecuador para sacar por el Perú ese petróleo. Todo eso no es una fantasía, son realidades conquistadas por los pueblos, pero que están ahí a punto de que o se hacen realidad o se traicionan, o se revierten. Eso mirando al norte. Y ahí estamos hablando no solamente de Talara en Piura, estamos hablando de todo el oleoducto. Significaría mejorar el oleoducto, significaría desarrollar de otra manera todo el norte y el oriente peruano, y tener otra forma de vincular la explotación petrolera con el desarrollo de los bosques amazónicos. Si miramos al sur, también la agenda ha ido cambiando y está en un momento de cruce de caminos en el sur. ¿Qué está pasando en el sur? El gran tema del sur es el gas. Bien se ha explicado. ¿Y qué pasa con el gas? Todos hemos tenido estos años palabras hasta para los payasos. Yo estuve en el Cusco en una oportunidad cuando un ministro, cuyo nombre me quiero acordar, pero también me acuerdo, aunque no quiero decirlo, y se llama Merino, ese ministro ofreció que sí, se iba a hacer de todas maneras, pero iba a haber un etanoducto costero. Entonces, para Puno y para Cusco iba a haber una especie de tubos pequeños que iban a llevar el gas hasta esa zona. Unas cañerías, en vez de un gasoducto. Y eso lo ofrecía como alternativa. ¿Qué es lo que estaba pasando en realidad? Que el gas de Camisea estaba siendo exportado, había requerimientos de gas, estaba creciendo el mercado de gas en el mundo y había empresas interesadas en sacar el gas para su propio antojo y para su propio beneficio, en contra del país. Y la manera de poder sacar el gas era impedir
la petroquímica. Y quien estaba invirtiendo en ese momento era una empresa petrolera brasileña. Quien hace con Petroperú, otra empresa petrolera brasileña, la posibilidad de hacer una industria petroquímica. Y iban a firmar un acuerdo, un preacuerdo, para hacer la petroquímica, que significaba que todos los pozos petroleros, todos los pozos de gas que había en el sur tenían que sacar el etano para poder llevarlo en un ducto de líquidos y así producir la petroquímica. Ese proyecto estaba caminando. Ese proyecto camina solo desde el punto de vista financiero. Tanto es así que Bolivia ya tiene 2 petroquímicas, sin estar en el lado del mar Pacífico. Nosotros podríamos tener una petroquímica ya caminando. Entonces estaba diseñado el proyecto y es el que más rentabilidad da y permitiría desarrollar la industria no solamente en la parte de Hilo y de Arequipa, sino también en todo el sur peruano, que se integra con todas las ramas productivas. Y permitiría culminar lo que ahora los bolivianos están soñando, un ferrocarril que una el sur peruano con Bolivia y con Brasil. Entonces todo eso estaba caminando y de pronto se para. Y de pronto todo eso es detenido, porque hay varios problemas. El primer problema es que la empresa que estaba a cargo de la exportación del gas, que era Repsol, que era la que hacía el negocio, tiene problemas en su diseño empresarial, en sus ganancias, y le vende su participación a Shell. Y Shell cambia el esquema. Y la empresa Shell es ahora la que exporta el gas. Y Shell dice, un momento, le dice a Perú LNG, que son sus socios, pero que ella es la que comercializa, le dice, un momento, yo voy a poner los barcos. Además, yo voy a cambiar el contrato con ustedes y yo le doy a ustedes la regalía que yo quiero. Y yo pongo yo pago mi parte para ustedes por mi propia decisión. Yo manejo el mercado mundial. Porque Shell es la segunda o tercera empresa de buques metaneros en el mundo. Y el gas tiene ahora muchísima ganancia. Entonces sus socios le aceptan eso. La Shell ya había aprendido lo que hizo Repsol. Y que el amigo patriota desde Perú, Petro, se paró y le dijo, un momento, aquí no me estafan. Y los plantó. Y le sacó una investigación y le dijo, aquí están las pruebas de que estaban redireccionando, o sea, estaban revendiendo el gas a otros mercados pagando más bajo. ¿Qué ha aprendido la Shell de esa exportación trucha que hizo Repsol? Que ahí estaba el negocio. Entonces la Shell ahora, en este momento, ¿qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? En este momento la Shell le está vendiendo el gas a México en una forma escandalosa, que es probado, que están los documentos, que se los he mostrado a los ministros, que lo he mostrado en la prensa, que me he discutido en el Congreso, que lo he presentado a la Contraloría. ¿Saben en qué consiste? Es un negocio más burdo. Yo fui a México, encontré los temas, los denuncié en el Congreso, y la ministra primero dijo que no había nada, después dijo que reconoció que había 4, luego que había 7, luego que había 13, y ahora dice que hay 24 embarques que de repente están marcados por la estafa. ¿En qué consiste la estafa? Que la empresa mexicana, que es la encargada de importar el gas, es una empresa que compra el gas para quemarlo, porque produce electricidad. Entonces, esa empresa que asocia a Pemex, que es la empresa mexicana de petróleo y petroquímica, con la empresa, la CFE, que es la empresa de electricidad, que están socias, deciden ellas hacer un concurso especial, porque supuestamente iba a haber desabastecimiento de gas natural y que había que importar. Y en ese concurso especial, por $1.000 millones, convocan a todas las principales empresas del mundo, 10 empresas del mundo para que los abastezcan. Se presentan todas presentan ofertas, a todas las descalifican. Le dicen que no son capaces de presentar la oferta que quieren. Y a una empresa que se llama Trafigura le dan la adjudicación por $800 millones. ¿Cuál era el truco? Que como era una compra excepcional, no iban a comprar a precio interno de México, que es el Henry Hub, iban a comprar a precio de Japón, desde el comienzo. Y yo tengo la prueba que eso lo sabía la ministra de Energía y Minas, desde el comienzo, que estaban comprando a precio de Japón, o sea, no compraban a $2, $3, compraban a $17 el millón de BTU. Y la Shell, contenta, hace el negocio, embarca con Trafigura, Trafigura se lleva, parece que venden, al final el gas del Perú va 3, 4, 7, hay más embarques. Y la Shell vuelve a hacer lo que hizo Repsol,
paga la regalía como si se lo hubieran comprado a $2 o $3 el millón de BTU, cuando lo vende a 17. Solamente en 7 embarques, yo he sacado el diferencial de la reventa, eran más o menos 340 millones de dólares en 7 embarques. Y cuando hago la denuncia, la ministra tuvo que reconocer. Dice, sí hay, al menos reconoció 7. Y sin haber ningún estudio técnico, hizo un acuerdo personal directo con la gente de Shell para que paguen. ¿Saben cuánto pagaron de penalidad? ¿Cuánto pagaron con Aurelio Ochoa? 65 millones de dólares. ¿Cuánto pagaron por 7 embarques? ¿Saben cuánto? 13 millones de dólares. Sin estudios técnicos, sin proceso legal, sin nada. Eso es una estafa. Debe estar presa esa ministra. Y todos los que la avalan o permiten esa estafa. ¿Quién ha perdido el Perú? Y más aún, la estafa es más grande, y ahí viene el tema de la agenda, porque a partir de esas denuncias sale claro que lo que hay que renegociar en el contrato de Camisea no es solamente el precio de venta, es el conjunto de la modalidad del contrato. Y en eso hay que cambiar, en especial la forma de valorización y de pago de la regalía, pero también hay que recuperar la posibilidad de que el Perú diga, infórmame a quién se exporta. Ustedes saben que el gobierno dio una norma por la cual no hay quien controle la exportación. Yo he pedido información oficial. Eso es parte de la agenda también. La SUNAT se encarga de controlar, la SUNAT no controla el pago de regalías. ¿Quién controla el pago de regalías? La dirección de la DGH, Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, que tiene 2 o 3 personas para controlar, no controla nada. No hay organismo de fiscalización. Entonces, la agenda del Perú es recuperemos nuestra exportación del gas. Primero, para hacer petroquímica. Segundo, para poder recuperar una renta estratégica. Estamos hablando de los próximos 15 años, de 20 millones de dólares que están en disputa. Cuando dicen que Bolivia es el país que más crece en América Latina porque recuperó su renta estratégica. En el Perú, la agenda que hemos puesto, el Foro Soberanía Energética, es allá hay una renta estratégica que tenemos que recuperar, que la podemos recuperar. Pero no solamente está estos aspectos. Paradójicamente también hay una cosa que parece menor, pero que es también fundamental. Y es que junto con el precio al cual se vende, junto con la modalidad, están los usos del gas. Entonces, se requiere masificar el gas natural. La masificación del gas natural, ya se ha dicho, en el Perú es ridícula. Los usuarios de gas natural domiciliario en Lima son poquísimos en comparación con lo que hay en otros países. Más aún, además de poquísimos, les ponen unos precios para hacer el pago entre el tubo que pasa frente a la casa y la casa, que se llama la cometida, que están en este momento robando casi 300 millones de soles. O sea, además que les hacen pagar innecesariamente un costo, le quitan al Estado plata. O sea, es una inversión chiquita y la financian al final los usuarios de su bolsillo y le quitan plata al Estado. Y el gas natural no está masificado a nivel domiciliario. Entonces, esa agenda está también planteada. Tenemos que ser conscientes que en los próximos años, o quizá meses, se va a redefinir todo el gas en el sur, toda la política de gas en el sur. Ya hay una redefinición en marcha, y con esto voy terminando. ¿Cuál es la redefinición que está cambiando la agenda? Salieron los brasileños, por diversos motivos, y entró la empresa Enagás. La empresa Enagás es la empresa española de gas. Ha entrado ahorita con este gobierno. Y esa empresa lo que quiere es exportar el gas. Y quiere llevarlo, el ducto, hasta lo que ya está construido, que son 2 polos para quemar el gas y producir energía eléctrica. ¿Qué ha hecho ahorita la mayoría parlamentaria actual? De los 2 candidatos que están peleando, los 2 han votado a favor de eso. ¿Qué han hecho? Han aprobado que sí, pues, que se puede dar un mercado de exportación de servicios. Entonces, en adelante, ese excedente de quemar el gas para producir energía eléctrica, porque va a haber un excedente, porque esas 2 grandes plantas que se han construido
sobrepasan la demanda existente. ¿A quién se va a vender? Al norte de Chile. Y para que se venda bien, le han bajado que paguen impuestos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No solamente le están impidiendo que se desarrolle de una manera, sino además se lo están haciendo bajando a que paguen menos impuestos. Bueno, esas situaciones quiere decir que el mercado del gas va a cambiar porque Enagas es ahora quien maneja el ducto del sur y al mismo tiempo la empresa que ha conseguido un contrato para traer gas por barcos, descargarlos en Chile y de Chile llevarlos a Argentina y venderlos en Argentina a $17 el millón de BTU a precio japonés. Entonces, dentro de poco ponen un tubo, empiezan a embarcar desde el sur del Perú y cierran el conducto. Entonces la gente está ahí. La petroquímica ha sido planteada por los pueblos. Yo he estado en Moquegua cuando se ha discutido 20 veces, en Moquegua, en Arequipa, en Cusco, la petroquímica que permitiría el desarrollo de todo el sur. Que está eso evidenciado, que es factible, necesario y absolutamente posible porque tenemos las reservas, tenemos el gas. Y está la posibilidad de desarrollo no solamente de la parte petroquímica de la costa, sino el conjunto de la industrialización del sur. Está ahí. Entonces, ahí hay dos agendas también en cruce de camino. Y por último, está el cruce de caminos también en relación al concepto mismo de soberanía. Como bien lo dijo Humberto Campodónico. Todos estos debates que hay sobre el gas nos ponen a los peruanos ante una disyuntiva. La disyuntiva es quién decide sobre la molécula. Nosotros hemos presentado, como Soberanía Energética, juntamente con los petroleros, una iniciativa legislativa. Conseguimos, ¿cuántas firmas? Más de 120.000 firmas. Reconocidas en el jurado de elecciones, ya está. Y el proceso de la firma de la iniciativa legislativa se ha hecho en el Congreso. Conseguimos que se avanzaran otras leyes vinculadas a lo que habíamos presentado. Ya se ha avanzado varias cosas, pero los troncos centrales quedan ahí pendientes. En la última sesión de la Comisión de Energía y Minas se ha quedado estancado, no se ha votado. Por lo tanto, nos da derecho a ir a un referéndum. Una iniciativa legislativa, cuando no es votada por el Congreso, los que tienen la iniciativa pueden solicitar ir a un referéndum, lo cual supone recolectar la firma para pedir el referéndum. Pero, junto con eso, se han precisado los temas. El tema, o sea, como hay cosas que ya se han avanzado, quedan pendientes, ya salen. Pero hay un tema que es crucial, como dijo Campodónico, señalaba, ¿quién es el que decide sobre la propiedad de la molécula? Ese tema, si no lo resuelve el Congreso, y con la mayoría que se anuncia ya, es muy probable que no lo pueda resolver. Si no lo resuelve el órgano legislativo, tendrá que resolverlo el pueblo. Y habrá que ir a un referéndum, habrá que ir a un referéndum nacional para que se resuelva que el gas sea de los peruanos. Entonces, estamos, como le digo, en un cruce de caminos. No estamos discutiendo solamente conceptos o concepciones, estamos discutiendo realidades de relaciones de fuerzas distintas, que son además políticamente muy variadas, muy heterogéneas, pero que hay posibilidades, hay la necesidad nacional de que la soberanía energética avance en recuperar tramos. Supone el gas, supone el petróleo y termino, supone Petroperú. Petroperú es la empresa más querida por los peruanos. Y es una empresa que pese a todo camina y camina y sigue caminando. Como bien dijo ese dirigente indígena amazónico, Petroperú es del Estado y el Estado somos nosotros, los ciudadanos del Perú. Y esa es una batalla crucial que hay que dar, porque lo que sí se viene en quizá muy corto plazo, y ojalá que logremos derrotarla, y por eso le decía, haremos en Talara un nuevo foro, y aquí apenas empiece el nuevo Congreso, haremos una nueva reunión ahí en la bancada. Ahora estamos en Frente Amplio, tenemos 20 congresistas, y habrá de otros sectores políticos. Estoy seguro que con los amigos de Acción Popular también, y con otros más haremos un foro más amplio en reuniones para poder justamente conseguir que se defienda Petroperú. Porque lo que va a haber es la presión al máximo para privatizar Petroperú
quebrarla como tal y reducirla a que seamos, y reducirnos como país a ser un país importador de combustible, de algunos que negocien el precio no solamente de la importación, sino el precio de la compra del combustible en un mercado altamente especulativo a nivel mundial, que es ahí donde están las ganancias más grandes. Y eso todo lo vamos a pagar los peruanos. Ese es un tema también de soberanía. Por eso creo que la lucha por la soberanía energética nacional que hemos avanzado no es una lucha de frases o de conceptos, es una lucha de realidades, de proyectos que ya están caminando y que están en un cruce de caminos que atraviesa toda nuestra patria. Y estamos en un momento en el cual hay que persistir en esa lucha para conseguir que se avance en algo que es indispensable. Nuestra patria, como dice el poeta, es hermosa y el novelista dice que es de todas las sangres. Por eso vale la pena luchar por ella y dar la vida por ella. Muchas gracias.